Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en una nueva etapa de La Mente a la Acción, en donde, han pasado muchas cosas, evidentemente. Dejé de grabar un buen rato porque hoy vamos a hablar de el duelo de lo que ya no es. Y no solamente voy a hablar como de rupturas o de pérdidas que son como muy evidentes, sino también estos duelos de situaciones que van cambiando, se van transformando en el día a día y que nos cuesta tanto trabajo entender por qué duelen tanto, por qué se sienten tan profundas, por qué simplemente no podemos pasar de una cosa a la otra. Y a raíz de diciembre que tuve una situación familiar, me brinca mucho este tema porque hay dinámicas que van cambiando y que creemos o queremos que sean las mismas, y entra esta lucha en la que intentamos conectar a nuestra alma, conectar a nuestra mente y conectar a nuestro cuerpo, incluso nuestro sistema nervioso, con cómo quisiéramos que fueran las cosas o cómo queremos que se mantengan las cosas. Y realmente se nos olvida que en estas transformaciones constantes que vamos teniendo, pues todo se va cambiando, todo se va acomodando en nuevos espacios, y entonces, partiendo de ahí, es que hay duelos, aunque sean chiquititos, que vamos viviendo y que vamos pasando en el día a día, y que tenemos que observarlos así y dar este espacio, este tiempo, este aire para que se vayan acomodando en nuestros corazones, dentro de nuestras personas, estas nuevas adaptaciones, lo voy a decir así, a estas transformaciones. Entonces, ¿qué pasa con el duelo de lo que dejó de ser? Y puede ser incluso, no sé, que tu compañero o compañera de trabajo que se sentaba al lado tuyo se vaya. Y eso implica un duelo. Y a raíz de diciembre, ¿no? Una circunstancia familiar, que las cosas se transforman. Entonces, pues a mí me tocó mucho esta situación. Y tenía como esta cierta resistencia a que las cosas ya no van a ser como eran antes, ¿ok? Aunque seguimos siendo familia, aunque nos seguimos queriendo, aunque todo, ¿no? Mi familia nuclear, hay cosas y circunstancias que hoy se transforman y cambian, y entonces nos ponen en un lugar distinto. Y para mí fue muy revelador entender esto, porque pues si bien la circunstancia que sucedía me dolía un montón, pero no sabía por qué me dolía tanto, si de todas maneras sigo teniendo a mi familia, si de todas maneras como seguimos siendo como unidas, ¿no? Cada uno y cada una de los miembros de la familia. Entonces, esta falta de entendimiento de lo que me estaba pasando me empezó a producir como muchísima ansiedad, porque hay una parte en donde no sabes en dónde acomodarte dentro de la historia, ¿no? Entonces, tú entiendes que están pasando cosas, entiendes que se están acomodando o estás atravesando por cambios, pero hay una parte que lucha porque las cosas sigan siendo iguales. Y en esta lucha, pues nos vamos resistiendo ante lo que es. Y este duelo de las cosas que dejan de ser lo que eran, les digo, no tiene que ser como una ruptura grande o algo así, sino son pequeños detalles, hasta de espacios, de cambios en el cuerpo, de circunstancias que nos van pasando y que nos van marcando. Se nos olvida ir dejando atrás. Entonces está, les digo, como este pleito y esta lucha en la que queremos que todo se mantenga igual y que todo se sostenga en una misma experiencia. Y vamos olvidando que la vida, pues es eso, es un cúmulo de experiencias justo que van cambiando porque nos van transformando. Entonces, el duelo de lo que dejó de ser es muy importante entenderlo y transitarlo. Dar espacio para el dolor también, ¿no? Platicaba el otro día con mi terapeuta de cierta circunstancia de mi vida
en la que yo no di espacio para que ese duelo sucediera, ¿no? O sea, es como saber algo después de mucho tiempo, por ejemplo, y es como ya no tiene sentido ahorita armarla de tos ni tirarte al drama porque ya es algo que pasó hace mucho tiempo, entonces simplemente seguir. Pero estos duelos y estas circunstancias necesitan un tiempo y un espacio. Necesitan sentarnos a sentirlos, a que nos duela, a que nos enojemos, a que lo que sea que tengamos que hacer en el proceso, porque necesitamos acomodarnos por dentro. Y yo siempre les he dicho que yo no creo que haya algo mal, que estemos rotos, que haya algo descompuesto, aunque hayan circunstancias que nos retan a pensar en ello, que nos retan a creer que lo hicimos mal, que estamos equivocados, equivocadas. Simplemente creo que estos espacios de darnos cuenta son urgentes y necesarios para poder acomodar estas experiencias y para poder sentirlas en el corazón y para poder trascenderlas, porque de otra manera se quedan instaladas en nosotros, en nosotras. Y aunque hay circunstancias que podemos dejar ir, que podemos perdonar, etcétera, etcétera, si no nos detenemos un momento a ver qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que está pasando con mis sensaciones, qué está diciendo esta circunstancia de mí, qué heridas toca, cómo se sienten estas heridas, difícilmente se puede avanzar y se puede mover a otra cosa. Entonces, el duelo no se vive, ¿no? Y ayer platicando con mi terapeuta justo es como pensar esta metáfora de como si supiéramos, estuviéramos en el shock de que ocurrió un accidente y algo muy feo nos pasó, pero ni siquiera vimos el accidente, ¿no? Es esta sensación de ni siquiera vi el accidente, no sé qué pasó, simplemente me levanté, ¿no? Así magullado, herido, descalabrado, fracturado y seguí. Y entonces es ahí en donde ocurre como este desacomodo interior, porque no se sanan las heridas. Simplemente sigo, y entonces este duelo que es necesario transitar, de estas pequeñas cosas que van cambiando, se convierte en una constante, se convierte en un duelo prolongado. Estos duelos prolongados, lo que sucede es que pues nos llevan a arrastrar cosas inconscientes. Entonces, cuando yo no puedo detenerme, bueno, no, me voy a regresar como 27 pasos atrás, hablar del tema del autoconocimiento. Cuando yo tengo un hueco en esta parte de autoconocimiento, es entonces que puedo dejar de ver las cosas que me están pasando en el día a día. Y estas circunstancias que te marcan, como puede ser, les digo, una mudanza, perdiste a tu compañero que se fue al lado de ti de trabajar, rompiste con una pareja, una enfermedad tuya o de algún pariente, ¿no? Algún familiar, alguna persona querida cercana, no sé, que se vaya tu tiendita de la esquina. Hay muchas cosas que por muy absurdas que suenen, nos van marcando en el día a día. Y esto con lo que hay que lidiar, que es lo que hacemos, lidiamos, necesitamos empezar a trascenderlo de otra manera. Y esta parte del autoconocimiento es todos los días darme cuenta cómo es que estas circunstancias me tocan, como les decía, qué habla de mí, qué dice de mí, en qué me mueve, en qué me transforma. Porque todo ese dolor que vamos arrastrando de estos duelos crónicos, le voy a poner así, lo vamos reviviendo y reviviendo y reviviendo aún sin querer, y a veces ni siquiera entendemos de dónde viene todo eso, ¿no? A mí me pasó una circunstancia que pues yo sé que es muy dolorosa, pero no sabía ponerle nombre, no sabía por qué como esta fractura, esta ruptura en mi corazón, ¿no? No sabía ponerle un nombre. Entonces, cuando le puse el nombre, que era como este duelo, esta pérdida que yo sentí en ese momento, hace mucho tiempo atrás ya, pero nunca me di el espacio para honrar lo que sentí en su momento. Entonces, son circunstancias que no se resuelven al final, porque ahí quedan flotando
Y a mí me pasa, no sé cómo sean ustedes, pero se los cuento, que tengo esta parte muy mental en la que sé acomodar en cajones perfecto las cosas, ¿no? Entonces, mentalmente entiendo las cosas, las estructuro, las acomodo en un cajón y a veces esa como practicidad que quiero tener o este uso de mis herramientas muy rápidas, lo que hacen es que no me permito esta parte de clavarme y de ser muy honesta conmigo y de entonces permitir que estos dolores surjan. ¿Por qué? Porque lo racionalizo, porque según yo lo entiendo, pero ahí es en donde entra una disonancia entre la mente y el corazón. Y ahí es en donde ya no macha el audio con el video y algo se descompone y algo se truena. Entonces, si hoy en tu vida algo dejó de ser, hay algo que ya no es. Esto de las enfermedades también es muy evidente cuando acompañamos o pasamos por un proceso de, no sé, cáncer, de alguna enfermedad mental de algún familiar, de algún proceso de pérdida física, ¿no? Alguna pérdida de maternidad, lo que sea. Hay algo que se modifica y algo que cambia. Hay algo que se transforma en las relaciones que tenemos. Entonces, pretender que todo es igual es como pretender que no existe la noche y el día o que no hay el frío y el calor. Necesitamos tener esta humildad de corazón para ir hacia adentro y entender cuál es el nuevo rol o papel que juego en esta historia, que juego en esta circunstancia. Y entonces dejar de exigir o dejar de pedirle a la vida que las cosas no cambien, que las cosas no se transformen, sino más bien buscar estas herramientas, como siempre les digo, y buscar los caminos que me ayuden a integrarme a esta nueva dinámica que tengo, a esta nueva dinámica con mi mamá, con mi papá, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuvo mi papá su primer infarto, o cuando mi mamá tuvo cáncer. Creo que nos faltó también esta parte de integrarnos de manera distinta, de entender incluso, ¿no?, a mi papá o a mi mamá desde un lugar diferente en donde sus vidas ya no fueron iguales y evidentemente las nuestras tampoco fueron iguales. Y hay muchas circunstancias que vamos pasando en el día a día en las que vamos actuando como si la vida fuera lo mismo. Y nos brincamos estos duelos. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos brincamos estos duelos? Que la parte más evidente a veces es el enojo, ¿no? Vivimos enojados con la vida, explotamos de lo que sea, estamos inconformes, sentimos que nada sale bien, que la vida nos queda de ver algo. Y es eso, son estos pequeños duelos no resueltos en donde a mí me toca, es que es muy, muy cañón esto, porque a mí me toca alinearme con la vida. Tengo que dejar de pedirle a la vida que se alinee conmigo, a mi conveniencia, en mis tiempos. Y eso es soltar el carajo control que queremos tener de absolutamente todo lo que nos pasa. Y entonces cuando logro soltar este control, cuando logro ver a la vida desde esta humildad, puedo empezar a abrazar estos cambios y estos procesos. No deja de doler. Me encantaría decirles que deja de doler y darles un champiñón o un lo que sea, y entonces que puedan transitar de mejor manera esto. Y sí, seguramente se puede, pero creo que estos últimos días que he pasado por una situación personal que me ha dolido un montón, es que a veces hay que quedarse en el dolor para saber que no tenemos por qué huirle y que dentro de ese dolor, si lo empezamos a manejar de manera propositiva, podemos encontrar respuestas de nosotros. ¿Qué herida toca? Como les digo, ¿no? Hay muchas heridas, la del rechazo, la del abandono, la de la justicia, la de sentirse visto. Hay 7 heridas. Y cuando entendemos estas heridas que nos van tocando y que a veces no sabemos que todavía existían, podemos empezar a agradecer
y podemos empezar a agradecer la existencia de las circunstancias, la existencia de nuevas personas, la existencia de movernos del lugar, de movernos de trabajo, de movernos de ciudad, de que la gente se mueva, de nosotros, de nosotras, las enfermedades. Y entonces podemos entender que esto pueden ser dos cosas. Como siempre le digo a mi hijo, tienes dos opciones. ¿Qué actitud le vas a poner a la vida? Le voy a poner la actitud del melodrama o le puedo poner esta actitud de indagar un poco acerca de mí, porque eso al final me va a hacer mejor persona y eso en mis futuras circunstancias, en mis futuras relaciones, en mis futuros espacios me va a hacer mejor persona. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que estar buscando todos los días de nuestras vidas. No quién me la paga, no si la vida algún día me va a retribuir todo, no si quien me la hizo va a sufrir, no si quien, no, sino es poder ser mejores personas para las infancias, mejores personas para las personas que nos rodean, para el guardia de seguridad de tu trabajo, para mejores personas para nosotros, para nosotras. El ir indagando estos dolores que tenemos que nos ayuden a ser mucho más compasivos o compasivas con las otras personas, que nos ayuden a desarrollar mucho más empatía y sobre todo esta autocompasión y la autocompasión en cuanto a no decir, ay, pues pobrecita de mí, es que sí, como la ha pasado, sino esta autocompasión que yo es lo que he visto en mí últimamente de decir como, claro, hay muchas cosas que ni siquiera sé, que todavía tengo adentro, que me pasaron desde chiquita, que hoy estoy entendiendo. Y entenderlas 45 años después, ¿no? 40 años después, requiere también un acto de nuevamente soltarlas, de entender que ya no estoy ahí, que ya no soy esta niña pequeña, esta adolescente que pasó por todo eso, pero sí saber que llevamos muchos años de nuestras vidas viendo y observando patrones que hemos creído que están bien, hasta generacionalmente, no lo sé, ¿no? Pero la manipulación, el chantaje, el aguantarnos, el decir que sí a lo que no queremos, el pensar que perdonar significa quedarte y seguir aguantando. Entonces, estos cambios de creencias también implican un reto y también implican el perdonarnos, ¿no? Todas esas veces que a lo mejor no hemos podido irnos de los lugares que deberíamos irnos pronto, porque justo vamos a pasar este duelo de lo que ya no va a ser. Estos pequeños duelos en donde nos vamos a tener que reinventar y eso asusta. Entonces, esta autocompasión es vernos desde este lugar sin soltar la responsabilidad que tengo hoy de sí cambiar, de sí moverme del lugar, de sí empezar a entender qué me pasa, porque creo que eso es lo que nos va a salvar, eso es lo que nos va a ayudar y nos va a poder hacer que cada experiencia sea significativa para nuestras vidas. Es empezar a, les digo, pues no a quitar el dolor y la tristeza y la ansiedad que a veces ciertos sucesos ocurren, pero sí es una oportunidad para el autoconocimiento. Y nos vamos a equivocar 1,000,000 de veces y vamos a hacer elecciones correctas e incorrectas y vamos a sentir que la cagamos 300 veces. Pero esta es parte de la experiencia humana. No hay dolor más grande que quedarse en el dolor. No hay ansiedad más grande que quedarse en la ansiedad. Así que atravesar el dolor con una acción es lo más valiente que se puede hacer. No ir y gritar, sino voltearte a ver, honrar lo que quieres, honrar lo que sientes, entender las violencias, ¿no? Saber que los límites me los tengo que poner yo a mí, ¿no? ¿Qué permito? ¿Qué no permito? Cuando yo tengo esta claridad de autoconocimiento, es entonces que puedo empezar a construir un camino más sano, interno. Y les digo, vamos a sentir que nos equivocamos 1,000,000 de veces, que elegimos bien, que elegimos mal, que pudimos elegir mejor, pero al final
aceptar que la vida que la vida está transformándose segundo a segundo, que van cambiando las cosas, que nuestras historias se van conformando todo el tiempo de pérdidas, de sufrimientos, pero también de alegrías, de nutrición física, mental y emocional, es entonces dejar de pelearnos y soltar esta resistencia a que las cosas sean diferentes. Y las cosas a veces son diferentes para bien, las cosas a veces son diferentes para mal, pero aquí siempre la opción va a ser qué actitud voy a poner ante esto, qué está pidiendo de mí la vida en esto. Entonces, darnos espacios primero, ¿no? Así como cerrando y recapitulando, el punto número 1 sería date espacio de sentir lo que este duelo que estás viviendo hoy te está haciendo sentir. Te digo, no sé, desde se mudó mi mejor amiga de la ciudad, terminó una relación, se enfermó alguien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir eso a ti? ¿Cómo es esto para ti? Porque muchas veces nos clavamos en lo de afuera, ¿no? Pero me refiero a lo de afuera en la situación, ¿no? Es como, sí, es que estoy sufriendo un chorro porque mi amiga se fue y entonces ya no voy a poder estar cerquita de ella y entonces, pues sí, le voy a llamar todos los días para que no se rompa esto. Entonces tratas de moverte igual, como si nada pasara. Y es hacer una pausa. Es porque te duele que se haya ido, que representa esta persona en tu vida, que suma esta persona en tu vida, que vas a extrañar de esta persona en tu vida. Es entenderlo para poder acomodarlo y entonces poder empezar a dar pasos hacia otro lugar, con ese dolor, con esa tristeza, con ese extrañamiento y empezar a entender que avanzar hacia esa opción es lo que nos permite movernos del lugar, movernos del papel de víctimas, movernos del papel, porque si te fijas no te estoy diciendo, ay, no sufras, no pasa nada, muévete a lo que sigue. No, te estoy diciendo, te estoy proponiendo, siente, porque pues sí se siente, pero con todo esto que se siente nos podemos ir moviendo más suavecito hacia nuevas transiciones, hacia nuevos momentos, hacia nuevas realidades. Entonces, ¿quién vas a ser tú hoy a partir de que tu mejor amigo o amiga ya no está? ¿Qué sí puedes integrar de nuevo? ¿Cuáles son esos vacíos y esos espacios que se quedan? Y yo siempre les he dicho que una cosa no sustituye a la otra, ¿no? O sea, el que, no sé, si antes iba al cine todos los miércoles a las 6 y hoy ya queda un vacío, no es que lo rellene con algo, es que empiezas a ocupar estos espacios de manera distinta hasta que deja de doler, ¿no? Con los años hemos aprendido a que si volteamos a ver nuestra historia, nada se queda y todo pasa. Entonces necesitamos dejar que pase, pero necesitamos darnos cuenta para que pase. Necesitamos empezar a sonreírnos, a apapacharnos, a entender que cada pérdida que tenemos, cada duelo, cada circunstancia que deja de ser igual, nos va marcando. Pero es un proceso natural de la vida y creo que nunca deja de doler. O sea, las pérdidas creo que nunca dejan de doler y creo que angustian muchísimo. Pero sí puedo creer que las etapas duran menos, ¿no? O sea, como las ansiedades duran menos, yo hoy me veo y estos episodios de ansiedad que tengo, pues me duran un poquito menos que lo que me duraban antes. Entonces, es ir entrenándonos para saber que contamos con nosotros, con nosotras, y que a pesar de la soledad que a veces se puede sentir, a pesar de este miedo y esta incertidumbre, cuando yo volteo y me hago cargo, de verdad se va la ansiedad. De verdad se va la angustia, de verdad sí, a veces se sigue sintiendo el hoyo en la panza y el hoyo en el corazón, pero sabemos que vamos caminando y entendemos nuestros dolores y nos quedamos con nuestros dolores. Y así como tú te quedas con tu mejor amiga, con tu pareja, con tu hijo, hija, acompañándoles en procesos complicados, es urgente quedarnos con nosotros y con nosotras. Es urgente dejar de huirle a estas emociones. Porque además
quedarnos en el dolor no es quedarnos para siempre en el sufrimiento, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Este dolor es como cuando quitas el curita y ya, te dolió muchísimo y dejas en paz, ¿no? Ahí, la heridita, a que sane. Pero pues sientes y te duele y ahí está, y si te la tocan, pues ya. Entonces lo que menos quieres es que te la estén tocando, es estar sufriendo. Ese es prolongar el dolor del sufrimiento. Que te la estén tocando, que te la estén rascando, que te le estén poniendo otro curita y jalándole otra vez. Entonces hay que saber también cuándo se arrancó el curita y cuándo hay que dejar que respire esa herida. Pero tú ya sabes que está ahí, sabes cuándo hacerte un ladito, si va a pasar a alguien para que no te lastimen, sabes qué ropa ponerte para que no te esté raspando, sabes cómo limpiarte con cuidado para que no se te infecte. Entonces es tratarnos con ese amor y con esa responsabilidad de movernos, pero acompañadas de nosotras, de entender que esta vida, con todo y todo, está para enseñarnos algo, está para dejarnos estas lecciones que son lo que enriquecen y que a veces se sienten como un sinsentido, literal, ¿no? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué perdí todo este tiempo? ¿Para qué hice tal? Pero al final son revelaciones cuando lo volteamos a ver desde adentro hacia afuera. Son revelaciones de tu propia historia, son revelaciones de quién eres hoy y cómo ves tu propia historia, son revelaciones quizás de creencias que no eran tuyas y que hay que actualizar, revelaciones de cuáles son tus valores y esto verdaderamente importante, ¿no? Yo ayer le decía a mi terapeuta que había una cosa que me dolía muchísimo, pero no lograba identificar cuál fue este valor que esta situación tocó en mí y que me detonó tanto, ¿no? Y el no, o sea, les comparto esto porque sé la desesperación que es el no poder ponerle nombre a algo que sientes, porque entonces yo siento que no lo puedo resolver, ¿no? Y me frustraba mucho. Entonces hicimos un ejercicio muy bonito que se los voy a compartir y es simplemente cerrar los ojos y escuchar la voz de tu corazón, esta voz que no te juzga, esta voz que no te miente, esta voz que no se oculta, que está ahí. Entonces, nuevamente volvemos a los silencios, utilizando el silencio, utilizando esta conexión, pues logramos encontrar más o menos, ahí va, este camino para entender qué fue lo que en su momento se vulneró tanto en mí como para sentir este dolor y este sufrimiento. Entonces, cuando podemos ponerle estos nombres a las cosas, estos valores, esto que para mí es importante, es más fácil empezar a sanar. Porque entonces ya no se trata de la otra persona, ni se trata de las circunstancias, ni se trata de tu familia, se trata de ti. Se trata de entonces observar qué fue tan importante para ti que no pudiste ver en ese momento, que no pudiste a lo mejor poner un límite, que no pudiste moverte del lugar porque no entendiste qué necesitabas en ese momento, pero hoy sí. Y entonces hoy vas a tener más claridad acerca de eso que es importante para ti. Y creo que es lo que va transformándonos, haciéndonos más como creciendo espiritualmente, ¿no? Para mí eso es el crecimiento espiritual, es esta madurez emocional, es esta madurez espiritual en la que me quedo en mí un poquito más, en la que sí somos humanos, humanas, a veces pues tenemos ganas de reventar y de gritar y hay veces que, ¿no? Yo me he detectado en estos últimos días que estuve muy enojada y que estaba muy triste y todo, que realmente lo que tenía era miedo, ¿no? En el fondo de circunstancias que están cambiando, lo que tenía era miedo y lo que tengo es muchísimo dolor y lo que tengo es muchísima incertidumbre y lo que tengo es como estas cosas pendientes, ¿no? Que se quedan a veces en la imaginación. Entonces,
cuando logro verme desde ese lugar también puedo ser mucho más compasiva con mis reacciones, con lo que soy y entender también a las personas enfrente, entender a las circunstancias, entender a todo lo que está involucrado en estas cosas que dejan de ser. Entonces, yo hay días que me veo como esta niña de 7, 8 años asustada, que no sé para dónde darle, y lo veo en mi hijo, ¿no? Cuando está asustado, cuando está nervioso, cuando todo lo que hace está de pésimo humor y trata de desquitarse con todo el mundo. Y eso somos, al final seguimos siendo estos niños, niñas pequeñitas que nos asustamos, nada más que pues no tenemos a nuestros papás y mamás al lado. Hay quien sí, pero hay quien no, y nos tenemos a nosotros. Hoy somos estos adultos, adultas, que podemos responsabilizarnos de lo que sentimos, de lo que podemos ir sanando, de lo que podemos ir descubriendo. Entonces, dentro de estos espacios de silencio, dentro de este reconocer el duelo, dentro de este quedarnos un poquito en el dolor para sentir, y no más para sentirlo y tirarnos y llorar, también eso está rico, pero más bien para investigar con curiosidad qué es lo que tiene para decirnos la vida a nosotras en este momento, qué tiene que preguntarnos la vida, qué quiere de nosotras la vida, es empezar a seguir construyendo esta madurez emocional que no termina nunca. Y por eso estoy aquí grabándoles, retomando este espacio tan bonito, tan sanador también para mí. Y nada, les dejo muchísimos besos, cuéntenme, escríbanme, acuérdense que estoy en Instagram como Ada Carrillo y ahí platíquenme todo. Tenemos retiro en mayo, si están escuchando esto en marzo del 2025, y si no, pues seguramente hay cositas. Ahí les dejo en mi Instagram toda la información. Les mando muchos besos, les deseo un duelo suave de todas estas cosas que dejaron de ser. Namaste.